Hola amigos, Dios les bendiga. Mi nombre es Jairo Luis y esto es una palabra de Dios. Pedro, después que le falló al Señor, pudo volver nuevamente porque tuvo fe. En contraste con esta historia, Judas Iscariote se perdió en el camino. Judas no pudo volver nuevamente a los brazos de Jesús porque le faltó fe. La fe es importante, es fundamental en nuestra vida como creyentes. El día de hoy quiero compartir un mensaje muy importante contigo, un mensaje poderoso, un mensaje de fe. La fe es el ancla de nuestra vida. La fe nos ayuda a mantenernos firmes en cualquier situación. El título de este mensaje es Que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 22, verso 31 y 32. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. En el relato, Jesús le está diciendo a Pedro, le está diciendo que se va a enfrentar con una situación muy difícil, se va a enfrentar con una situación que va a golpear su vida. Satanás está haciendo planes contra él y contra los demás discípulos. Y Jesús intercede ante él para que su fe no falte en los momentos donde él se encuentre más devastado, más triste, más desilusionado, que su fe no falte. La fe es importante en nuestra vida como creyentes. La fe es el ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas, en medio de las aflicciones. En nuestra vida enfrentamos diferentes momentos donde nuestra fe es puesta a prueba, donde nuestra fe es fundamental y crucial para seguir avanzando en Dios. Que tu fe no falte cuando le fallas a Dios. Cuando caigas, que tu fe no falte. Cuando le fallamos a Dios, nos sentimos culpables, porque en nuestro interior reconocemos que Dios no merece que nosotros le fallemos, que nosotros seamos infieles. Entonces nos sentimos culpables, la culpa invade nuestra vida. El temor se apodera de nosotros. Sentimos temor y nos alejamos de Dios. Siempre que nosotros fallamos, siempre que cometemos un error, la decisión que tomamos es alejarnos de Dios, alejarnos de su presencia. Pero esa es una decisión equivocada. No es la mejor decisión. Por eso, cuando yo le falla al Señor, en vez de alejarme de Él, debo acercarme a su presencia, pedirle perdón, arrepentirme de corazón, volver nuevamente a Él y decirle: Señor, aquí estoy, perdóname. Ayúdame a vencer esto con lo que estoy luchando. A veces el problema en sí no es caer. El problema es no levantarse. Es no seguir adelante. Y la fe es importante porque si creemos que Dios es bondadoso, es generoso para perdonarnos, vamos a ir corriendo a sus brazos para que Él nos perdone, para que Él nos sane,
para que Él nos ayude a encontrar lo que está detonando eso en nuestra vida que nos lleva a pecar. Ahora bien, no se trata de tomar a Dios en juego. La gracia de Dios no es para tomarla en juego. No se trata de llevar una vida de pecado. Pero si yo fallo, yo debo acercarme a Dios y buscar su perdón y buscar sanación en Él. Que tu fe no falle cuando pasas por la adversidad, cuando cruzas por la adversidad, que tu fe no falte. No todos los problemas que nosotros enfrentamos son una prueba, pero sí podemos aprender de ellos. Cada experiencia que nosotros vivimos trae consigo una enseñanza. En ocasiones, por una mala decisión que hemos tomado, hemos llegado a un momento muy difícil. Nos hemos metido en algún problema. Pero Dios es fiel para ayudarnos. Dios es fiel para rescatarnos de donde nosotros nos encontramos. Pueda que sea algún problema de sanidad, algún problema relacionado con alguna enfermedad. A veces llegan inesperadamente a nuestra vida. Ya sea un problema económico, la pérdida de algún familiar amado, nuestra fe nos va a ayudar a mantenernos firmes en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la confusión, en medio de la desesperación. La fe me va a ayudar a mantenerme, a seguir adelante. Dios está conmigo. Él no me deja. Él va conmigo, Él va a mi lado, dispuesto a ayudarme, dispuesto a guiarme. Pero yo debo creerlo en mi corazón, que no estoy solo, que Dios me acompaña, que Dios me ama y no me va a dejar solo en medio de la adversidad. Que no falte tu fe cuando cruzas el desierto, cuando pasas por las pruebas. Que no falte tu fe. Las pruebas vienen de Dios. En medio de las pruebas, Dios transforma nuestra vida. Y muchas veces no podemos entender cómo Dios, a través del dolor, a través del desierto, trabaja en nosotros. Pero Dios lo hace. Él está haciendo algo. Mira que cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto por 40 años, Dios estuvo moldeando los corazones de ellos. Dios estuvo transformando la vida de ellos antes de entrar a la tierra prometida. Jesús, antes de iniciar su ministerio, estuvo 40 días en el desierto, siendo tentado por el demonio. Dios estuvo con él, pero él fue probado, él fue puesto a prueba. Entonces, el Señor nos prepara en ese tiempo. Es un tiempo de dolor, sí, pero el Señor nos prepara. El Señor nos moldea y nos procesa para algo mejor. En el momento en que pasamos por la prueba, no lo entendemos de esa manera. Pero el Señor está haciendo algo poderoso en tu vida. El Señor está quitando, el Señor está mudando aquello que necesita ser transformado en ti. Para que pases a un nuevo tiempo, para que pases a una nueva temporada. Si estás pasando por la prueba, recuerda que el Señor está haciendo algo en tu vida. El Señor está quitando algo. El Señor está añadiendo algo en ti. Pero no desmayes, no te rindas, porque Dios está actuando a tu favor. En medio de las pruebas, en medio del desierto,
Él obra, Él actúa. Así que las pruebas es la forma como Dios trabaja en nuestra vida, como Dios moldea nuestra vida. Así que ánimo, ten fe, que tu fe no falte cuando cruzas por el desierto, que tu fe no falte cuando estás en medio de las pruebas. El Señor está contigo, el Señor te ayuda. Amén. Que tu fe no falte cuando la respuesta de Dios sea un no rotundo. Dios responde todas nuestras oraciones, pero en ocasiones la respuesta del Señor es un no rotundo. Cuando esto pasa, sentimos enojo contra Dios. ¿Por qué el Señor me dijo que no si yo creía en Él, si yo tenía fe en que Él me iba a ayudar? ¿Por qué me respondió con un no? A veces no entendemos cuando Dios dice que no. Nuestra mente limitada no puede entender los planes eternos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Recuerdas la historia de Lázaro? Cuando enfermó gravemente, sus hermanas enviaron un mensaje a Jesús: Señor, al que amas está enfermo, agoniza. Pero Jesús no respondió. Jesús no atendió al llamado de su amigo Lázaro. ¿Te puedes imaginar cómo se sintió Lázaro en ese momento? ¿Cómo se sintieron sus hermanas? Si Jesús le amaba, ¿por qué no atendió a la petición que ellos le hicieron? La respuesta del Señor en ese momento fue un no. Yo me imagino que Lázaro se sintió triste, se sintió defraudado por su amigo. Pero lo que ellos no entendían es que Dios tenía un propósito mayor en la vida de Lázaro. Lázaro y sus hermanas esperaban una sanidad, pero Dios quería resucitar la vida de Lázaro. Las expectativas que nosotros tenemos siempre son superadas por los planes de Dios. Y aunque en el momento no lo entendamos, Dios está haciendo algo. Dios va a hacer algo mejor. Y aunque Él responda con un no, algo mejor vendrá. Algo mejor vendrá para tu vida. ¿Te has sentido enojado porque Dios no ha respondido tu oración? Déjame decirte que Él conoce todo, Él lo sabe todo. Y si Él respondió con un no, es porque no te convenía. Es porque está preparando algo mejor para ti, para tu vida. Así que no te enojes con el Señor. No te alejes de Él. Porque Él es bueno. Él todo lo sabe. Y si Él responde con un no, es porque después vendrán muchos sí para ti. Es porque después vendrán cosas mayores para tu vida. Aquí hay algo interesante, muy interesante. Jesús le dice a Pedro que Él intercedió ante Dios para que su fe no faltara. Pero ¿por qué el Señor no intercedió para que Pedro no pasara por esa terrible situación? La respuesta es que en nuestra vida es inevitable que nos enfrentemos con eventos desafortunados, con eventos lamentables. Pero recuerda, no estás solo. Jesús está ahí.
Cuando Pedro falló al Señor, Jesús le estaba mirando desde lejos. Jesús le estaba mirando con amor. Pedro no estuvo solo. El Señor estuvo ahí con él. No estás solo, no estás sola. El Señor está contigo. Pedro pudo volver a Jesús. Pedro pudo encontrar nuevamente su camino porque la fe no le faltó. Pero en contraste con esta historia, Judas Iscariote no encontró el camino de vuelta. Judas se perdió en el camino. Y todos sabemos cómo terminó la vida de Judas. Porque le faltó la fe. Y esto es una gran enseñanza para nuestras vidas. La fe es fundamental. La fe es el ancla que nos mantiene firme en cualquier situación. Sin fe es imposible agradar a Dios. No pierdas tu fe. Que tu fe no falte cuando le fallas a Dios. Que tu fe no falte cuando atraviesas por la adversidad. Que tu fe no falte cuando pasas por las pruebas. Y que tu fe no falte cuando Dios responde con un no. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga. Que tu fe se fortalezca. Y que el Señor te ayude en cada momento de tu vida. Dios te bendiga. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.